Este programa Ven, sígueme al punto pretende ser un motor para el estudio personal de las Escrituras. Nunca podrá reemplazar al estudio concienzudo de cada uno de los que desean ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Está enfocado en encontrar la doctrina y principios que conducen a una conversión profunda y duradera. Bienvenidos. Les doy la bienvenida a esta clase de Ven, sígueme al punto. Hoy nos vamos a encontrar estudiando los capítulos 5 de Mateo y Lucas 6. Bien, lo repito, Mateo 5, Lucas 6. Estos capítulos del Nuevo Testamento los vamos a estudiar entre el 13 y el 19 de febrero. O sea, durante esa semana vamos a estar muy juiciosos, muy atentos al estudio de estos dos capítulos. Muy buenos, muy importantes. Y les voy a decir qué encontré yo. Recuerden que nuestro propósito en esta clase es tocar uno o dos puntos por mucho de lo que yo encuentro y a lo que me parece importante compartir con ustedes. Pero ustedes durante la semana están estudiando y deben encontrar muchas cosas más. Es más, estos dos capítulos están llenos, pero realmente llenos de principios y de enseñanzas valiosísimos. Hay muchas cosas en estos dos capítulos, pero yo solamente voy a tocar dos puntitos que me parecieron importantes. Es más, coinciden con dos puntos que están en el manual de Ven, sígueme para uso individual y familiar. Precisamente quisiera leer algo de esa introducción o la introducción de esta clase que se encuentra ahí en ese manual. Dice lo siguiente: preste atención a las impresiones que reciba al leer Mateo 5 y Lucas 5 y anótelas en un diario de estudio o en alguna otra parte. Esta reseña, o sea el manual, puede ayudarle a reconocer algunos principios importantes de esos capítulos, pero esté atento a otros que pueda descubrir usted en su estudio. Bien, dice lo que yo he estado diciendo siempre, lo que ustedes pueden encontrar, estén atentos. No se queden solamente con la reseña del manual, sino encuentren más cosas en las escrituras. Es más, mi consejo de siempre es primero poder leer la introducción en el manual y leer los dos capítulos completitos durante la semana, estudiarlos más que leerlos, escudriñarlos, encontrar cosas, anotarlas como dice ahí, y después, como parte final, mira el manual y ve de pronto lo que a usted le pareció muy importante en su estudio personal, lo encuentra que está en la reseña, pero algunas cosas es posible que no encuentre, y eso es ganancia. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que tenemos aquí en estos dos capítulos, pero piensen primero que todo, ¿qué es lo que a ustedes los hace felices? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que a ustedes los hace felices? Yo podría decir, por ejemplo, que a mí me hace feliz hacer ejercicio, y también me hace feliz cantar, porque a mí me gusta cantar, y otras cosas podría decir que me hace feliz salir de paseo con la familia o cualquier cosa así. Pero miren que
el tema de la felicidad es interesante porque ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Hace muchos años yo leí un discurso de una autoridad general de la iglesia que hablaba de algo muy muy bueno. Decía: no confundamos el gozo celestial con el placer celestial. Entonces, a veces hay una diferencia ahí, como, no digo yo a veces, una diferencia notoria entre gozo y placer, o sentirte como contento, diríamos aquí en Colombia decimos contento, pero eso es felicidad. Por ejemplo, yo puedo ir al estadio a ver a mi equipo de fútbol y resulta que él gana y yo grito y estoy jubiloso y estoy feliz porque ganaron. Eso es bien interesante. La gente en general, como cada persona es un mundo, ¿no? La gente busca la felicidad de muchas maneras. Algunas personas se sienten felices teniendo poder o en puestos, diferentes posiciones en diferentes ámbitos de la vida. Otros se sienten felices satisfaciendo sus apetitos carnales. Y en fin, hay mucha forma de interpretar, ¿no?, para la gente lo que es ser feliz. Pero el Salvador nos habló de una felicidad eterna. Y existe una felicidad, la felicidad real. Al pensar en esto, aprendemos que la felicidad proviene de adentro de nosotros hacia afuera. Y lo que no es felicidad y es placer o sentirnos contentos o agradados, normalmente viene de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a mirar este video. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bueno, esto que acabamos de ver es lo que llamamos las bienaventuranzas. Resulta que el significado de bienaventuranza es precisamente ser feliz. Es como si el Señor hubiera dicho, felices y mucho más que felices son aquellos que son misericordiosos, por ejemplo. Entonces el Salvador empieza a hablar de algunos rasgos o atributos que producen la felicidad.
y ya los acabamos de escuchar de su propia voz en este video, donde él habla de esos atributos. ¿Cómo se sienten con respecto a esos atributos? En este momento vale la pena la reflexión si nosotros poseemos esos atributos. Estas bienaventuranzas son 8 y tenemos 8 formas en la que podemos ser felices. O sea, si estas 8 características están en nosotros, nosotros somos bienaventurados y somos personas felices. Acuérdense, la felicidad proviene de adentro hacia afuera. Entonces miren que si uno va analizando este tema, significa que lo que nosotros somos es lo que produce la felicidad, ¿cierto? Lo que nosotros somos produce la felicidad. Ahora miren que al leer estos versículos que donde están las bienaventuranzas, también vale la pena echarle una mirada como para hacer una coordinación en cuanto a esas bienaventuranzas y lo que el Señor dijo en Lucas 6 del 46 al 49, que yo les voy a leer. Él dijo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Contra ella el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces nosotros miramos acá las bienaventuranzas y las coordinamos con estas enseñanzas del Salvador. O sea que en otras palabras, el llegar a ser un discípulo verdadero del Salvador incluye que logremos esos rasgos de carácter o atributos del Salvador y podamos entonces así realmente ser su discípulo. Ahora miren, vamos a mirar algo interesante y son los opuestos. Yo tengo aquí mis escrituras, me gustan de papel. Vamos a ir aquí a Lucas. Dijimos que estos estaban en Lucas 6. Vamos a mirar. No. Vamos a mirar en Mateo. Vamos a mirar en Mateo. Vamos a mirar las bienaventuranzas y tratemos de mirar los opuestos, porque vale la pena aprender los opuestos. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de pobres en espíritu, hablamos de tener la necesidad de lo espiritual, la necesidad de Dios, el sentir que dependemos de Él para todas las cosas de nuestra vida. Es un sentimiento de tener necesidad, ¿cierto? Los pobres tienen necesidades. En este caso, los pobres de espíritu somos los que tenemos necesidad de Dios y reconocemos que tenemos esa necesidad y lo demostramos por la forma en que nos sentimos y nos interactuamos con Dios. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es sentirnos que nosotros no necesitamos a Dios, que nosotros podemos solos, que todos los logros de mi vida son míos y que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Podríamos tener ese tipo de actitud, ¿cierto?
Si no tenemos este rasgo, entonces tenemos ese tipo de actitud. De pronto en la vida nuestra, en momentos mostramos ese tipo de que yo no necesito a Dios. Miremos otro. Por ejemplo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. O sea, bienaventurados, felices, más que felices, los mansos. Los mansos. Más adelante el Salvador habló del enojo, de la ira, de la contención. Una persona mansa no es una persona débil, sino por el contrario, es una persona fuerte, que ante circunstancias difíciles se mantiene sereno y tranquilo. Él es manso, él tiene paciencia, él trata de comprender a la otra persona y no se exalta. Eso es lo contrario. Lo contrario de manso es ser contencioso, ser iracundo, enojarse, molestarse, entrar en conflicto. Pueden haber más explicaciones con respecto a esto, pero básicamente eso es. Entonces, miren que este análisis de las bienaventuranzas vale la pena hacerlo. Ese ejercicio de mirar el opuesto, para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos en la condición que nos encontramos y podamos buscar adquirir este tipo de atributos o estos atributos para ser felices. Lo más importante de esta enseñanza del Salvador con respecto a las bienaventuranzas es que nos promete ser felices, porque bienaventurado significa ser feliz. Entonces, si vamos adquiriendo estas virtudes, nosotros seremos felices. Y miren de nuevo, ¿no? De nuevo la idea. La felicidad proviene de adentro hacia afuera. Yo me puedo sentir feliz porque compré un carro. Viene esto de afuera, pero en realidad no es felicidad. Y si nosotros somos realistas y analizamos, sí, porque si me roban el carro, voy a estar infeliz, ¿cierto? Entonces es interesante que analicemos lo que es la felicidad y miremos si somos felices. Y si no nos sentimos muy felices en esta vida, entonces busquemos adquirir estos atributos del Salvador que nos enseña las bienaventuranzas. Ahora yo les pregunto, ¿qué se sienten inspirados a hacer? ¿Qué se sienten inspirados a hacer para desarrollar esas cualidades que el Salvador nos habló ahí? Debe haber una forma, ¿no?, de adquirirlas. Entonces piensen ustedes qué sienten o cómo se sienten, qué inspiración les llega para saber cómo adquirir estas cualidades. Bien, ahí dejamos el tema de las bienaventuranzas, aunque ahorita vamos a unirlas al resto del Sermón del Monte, porque ahora vamos a mirar algo importante, y es que el Salvador, al enseñar este sermón, Él nos estaba trayendo una nueva ley, y es una ley superior. Miremos este video y seguimos hablando de ese cambio que Él hizo de la ley, un cambio de ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, como el Salvador dice ahí, Él venía a cumplir la ley de Moisés. Y Él cumplía la ley de Moisés. Es más, Él ha dicho que Él dio esa ley y que Él la cumplió. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Él empieza a comparar o a hacer una transición de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Se llama la ley del Evangelio, es la ley de Cristo. Entonces Él hace esa transición y es bien interesante, ¿no? Acuérdense que la ley de Moisés, en realidad, el pueblo no estaba preparado para la ley del Evangelio. Cuando Moisés bajó por la primera vez del monte Sinaí, él traía la ley del Evangelio, lo que nosotros tenemos ahora, lo que el Salvador estaba enseñándole ahí a las personas. Pero ellos tenían el corazón muy duro, y no estaban listos. Entonces, cuando Moisés baja y ve que ellos estaban adorando ídolos y estaban en iniquidad, Él rompe las tablas y después vuelve a subir al Sinaí, y Jehová, el Señor, le da la ley de Moisés. Una ley muy mecánica y mandamientos carnales, dice, se refiere a esa ley. Les da esa ley porque ellos no están preparados, ellos no están listos. Cuando el Salvador viene, es el nuevo intento de traer a este pueblo esa ley del Evangelio que se llama la ley de Cristo. Bien, entonces, ¿pero qué es esta ley celestial? Pónganle cuidado que en esta ley lo que se está revelando es el carácter mismo del Salvador, y es el carácter de las personas que van a heredar el reino celestial. Voy a leer algo en la sección 88 de Doctrina y Convenios con respecto a esto. En la sección 88 del 21 al 24 dice: y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre y un reino celestial. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la ley santifica a las personas. Si nosotros ejercitamos esta ley que el Salvador dio en el Sermón del Monte, nosotros podemos ser santificados. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre
o un reino celestial. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Por tanto, no es digno de un reino de gloria. Por consiguiente, deberá soportar un reino que no es de gloria. Entonces, todos los reinos tienen una ley. Y al nivel que nosotros lleguemos, o la ley que nosotros obedezcamos, a ese reino iremos. Ahora, el Señor nunca nos ha revelado diciendo: esta es la ley del reino celestial, esta es la ley del reino terrestre, sino que Él nos da la ley del reino celestial. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Pues porque Él está enfocado en que nosotros, sus hijos, logremos el reino celestial. Entonces no nos dice las leyes de los otros reinos, sino nos da la ley mayor, la ley más alta, la ley que muestra el tipo de naturaleza y las características de las personas que heredarán el reino celestial. Tengamos en cuenta eso, porque es bonito y es importante. Lo que el Salvador está haciendo en el Sermón del Monte es mostrándole a sus discípulos qué se necesita ser para llegar al reino celestial. Acuérdense que el asunto no se trata de hacer, sino de ser. Pero obviamente ninguna persona puede llegar a ser como esos rasgos que se encuentran en el Sermón del Monte sin hacer. Hay que hacer muchas cosas para llegar a ser, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar en el hacer, porque ese fenómeno existe y ustedes deben haberlo observado en otros y aún de pronto en nosotros mismos cuando somos francos al analizarnos. Y es que podemos hacer muchas cosas, pero no ser. Entonces yo he hablado de esto varias veces porque siempre mi intención es dar luz con respecto a la esencia del Evangelio, que requiere que nosotros adquiramos los rasgos de una persona que va a ir al reino celestial. Entonces no se trata de hacer. En un video anterior o en el video anterior yo dije que las ordenanzas del Evangelio poco harían por nosotros si no cambiábamos nuestra naturaleza. Y eso es cierto. Y las ordenanzas mismas han sido dadas para ayudarnos a cambiar nuestra naturaleza. Pero si nosotros no permitimos que el poder de las ordenanzas obre en nuestras vidas, pues las ordenanzas solas no nos van a servir. Ustedes saben que a veces uno utiliza esta expresión: ya estamos sellados, porque fuimos al templo, mi esposa y yo, y recibimos la ordenanza del sellamiento, pero no estamos sellados aún, porque si ella y yo no adquirimos los atributos que el Salvador habló en el Sermón del Monte, no podemos lograr la exaltación, por más que tengamos las ordenanzas. Por esa razón, el Espíritu de la promesa, que es el Espíritu Santo, Él debe ratificar las ordenanzas. Entonces, si nosotros logramos convertirnos en ese tipo de personas con las características de un ser celestial, Él ratifica la ordenanza en el templo, sellándonos.
y entonces somos sellados. Si se dan cuenta lo importante que es comprender estos conceptos, pues obviamente que nosotros nos sentimos emocionados al salir del templo por la ordenanza y lo hermosa que es, y decimos estamos sellados, pero no es tan exacto, no es tan exacto, no es una cosa que ya la ordenanza automáticamente nos selló, no. El Santo Espíritu de la promesa tiene que confirmar, Él tiene que confirmar la ordenanza si nosotros logramos adquirir los rasgos de un ser celestial. Esto parece como nuevo, ¿cierto? Pero no es nuevo, es nuestra doctrina. Miren que en la sección 88, el 34 y el 35 continúa diciendo: y además de cierto os digo que lo que la ley gobierna, pensemos en la ley de Cristo en el Sermón del Monte, también preserva, y por ella, por la ley, ¿no?, es perfeccionado y santificado. ¿Sí ven lo que hace la ley en nosotros? Aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley, antes procura ser una ley a sí mismo y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto tendrá que permanecer sucio aún. Entonces, el Sermón del Monte que nuestro Salvador dio está enfocado en el ser, en lo que está en el corazón de las personas. En eso está enfocado ese sermón, y nos permite también ver la clase de relación y sentimientos que debemos tener con los demás. Y miren que aunque en el versículo 48 de Mateo 5:48, el Señor, finalizando esa parte del sermón, porque ahí no terminó el Sermón del Monte, después de hablar de esa relación con las personas, Él dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mandamiento, y nunca el Salvador ni el Padre nos darían un mandamiento que fuera imposible de cumplir, porque ellos no mienten y ellos no engañan. El Salvador invitó a eso en este momento, y volvió a invitar a los del continente americano de la misma manera, y también les dijo a ellos que teníamos que ser como Él. Cuando en las Escrituras se habla de llegar a ser uno con Dios, de acuerdo a algunas enseñanzas de José Smith, significa ser como ellos. Ser como ellos. Para poder estar en el lugar que ellos están, nosotros tenemos que ser como ellos. Esta es una doctrina maravillosa, hermosa, motivadora, y ¿qué más puedo decir? Yo no creo que haya en el cristianismo una doctrina tan hermosa como esta, que habla de nuestro potencial y de la capacidad que tenemos de adquirir esos atributos de los que se habla en el Sermón del Monte. Pero entonces la perfección no se logra aquí. Lo que tenemos que lograr aquí, empezando a caminar hacia la perfección, es lo que hemos estado hablando constantemente: la conversión. Lo que el Salvador enseña en el Sermón del Monte es que nosotros debemos convertirnos a esas virtudes y a esos atributos que deben ser parte de nosotros.
Recuerden que la conversión se logra es adquiriendo los atributos del Salvador, en particular el amor puro de Cristo, la caridad. Entonces nosotros debemos empezar por buscar nuestra conversión. La conversión no es perfección. Si alguien pensó en el pasado que cuando hablamos de convertirnos significa hacernos perfectos, pues estaba equivocado. La conversión es el cambio en el corazón, y en ningún momento se dice que una persona convertida no va a cometer errores, sino que su corazón cambia, pierde los deseos de pecar y siente amor. Bueno, ya yo dije eso en la clase anterior. Pero hablando de la perfección, pues es importante pensar que como no la lograremos aquí plenamente, aunque el presidente Nelson ahí en el manual de Ven Sígueme dice, la perfección es inminente. O sea, eso sí va a ocurrir si nosotros somos fieles y si nos convertimos. La perfección es inminente. No se va a dar aquí, se va a dar después, pero es inminente, dice el presidente Nelson. Entonces sigamos avanzando en nuestra conversión para llegar a esa perfección a la cual el Salvador nos invitó, porque más que nos invitó, lo que el Salvador hizo fue darnos un mandamiento que es real. Quisiera mostrar algo mirando aquí la importancia de la transición que el Salvador hizo en el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte es lo que nosotros nos comprometemos a guardar cuando tomamos la Santa Cena. En ningún momento son los 10 mandamientos como se encuentran en el Éxodo 20. No es así, porque el mandamiento en el Éxodo 20 es parte de la ley de Moisés, que decía, no matarás, pero hasta ahí, no matarás. Sin embargo, el Señor en el versículo 21 de Mateo 5, Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y subió la barra tremendamente, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Y sigue hablando del tema. Mantengámonos en el tono del que se enoja y el que entra en conflicto con su hermano. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, la enemistad que hay, la situación áspera con esa persona, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y él dice, reconcíliate pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, mientras estamos vivos, ¿no? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Es interesante comparar esto cuando el Salvador le preguntaron si había que perdonar a una persona 7 veces y dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, los seres celestiales, las personas que irán al reino celestial, son personas que son suaves,
sin rencor, sin contención, y perdonan. Entonces el Salvador dice, arreglemos los asuntos con la gente. Miren que este es un talón de Aquiles, porque para aquellos que piensan que es solo hacer y hacen una y otra cosa, hacen cosas buenas y las hacen, pero su relación con las personas no es tan buena. Hay envidia, hay contención, hay venganza, hay crítica, bueno, ya dije contención. Toda esa actitud hacia otras personas, hacia el prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? El que está más próximo, el que está más cerca hoy, el que está más cerca mañana, el que está más cerca el siguiente día. Ese es el prójimo. El prójimo me lo encuentro en la calle, me lo encuentro en el transporte, me lo encuentro aquí en la casa, me lo encuentro en la iglesia, me lo encuentro en el trabajo, me lo encuentro en el estudio. El prójimo está en todas partes y mi actitud hacia ese prójimo debe ser de perdón, de paciencia, y es lo que estamos aprendiendo en el Sermón del Monte. Los rasgos de los que irán al reino celestial, porque ya leímos en la sección 88, la ley de Cristo. La ley de Cristo lleva a las personas al reino celestial, y esta es la ley de Cristo. Ahora miren otra parte, la última, para analizar del Sermón del Monte, para mostrar que el cambio del Salvador es cambiar el corazón, lo que tenemos dentro y no lo exterior. Porque antes dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, la ley superior, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Sí ven lo que tenemos dentro? Eso tal vez no se ve, y tal vez yo no cometa adulterio yéndome tras una mujer, o una mujer no cometa adulterio yéndose tras un hombre, pero lo que piensa y lo que siente con respecto a otra persona determina si su corazón es puro o su corazón no es puro. Y cuando dice esto se refiere a las mujeres también. No solamente el que mira a una mujer para codiciarla, sino la que mira a un hombre para codiciarlo. Entonces, lo que aprendemos como conclusión es que tanto las bienaventuranzas como el resto del Sermón del Monte nos colocan en una posición de adquirir los atributos divinos. Y el Salvador en este sermón se concentró en decirnos la ley nueva, la ley de Cristo. Ahora a nosotros nos corresponde mirar cómo adquirimos los atributos divinos. Volvemos al tema. Nacer de nuevo. El renacimiento potente. El cambio potente, como dijo el Elder Bednar. Un cambio fundamental. Fundamental. El fundamento de nosotros. En lo que pensamos. En lo que sentimos. En lo que somos. Ese es el cambio. ¿Cómo se logra? Esa es la tarea. ¿Cómo lo lograremos? Pues realmente lo sabemos muy claro. Es el ejercicio de la doctrina de Cristo la que hace que se produzca un cambio en nosotros, porque para ese cambio necesitamos el poder de Dios, el mismo poder de la expiación, la gracia. La necesitamos para poder cambiar, pero no de manera milagrosa sentados en una banca, sino logrando ejercitar y practicar con estos atributos hasta hacerlos nuestros, parte de nuestra naturaleza, un estado de rectitud, un estado de rectitud. Así que tenemos una tarea grande. Recuerden
que la doctrina de Cristo es fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Con la práctica de la doctrina de Cristo podemos hacer realidad todo lo que el Salvador nos pidió ser en el Sermón del Monte. Apreciados amigos, apreciados hermanos, que podamos lograrlo, pero se requiere de un trabajo constante y concentrado, de un estudio del Evangelio serio y dedicado, porque ese estudio nos ayudará a encontrar los detalles de cómo el Evangelio nos sana y nos hace santos y nos limpia. Entonces, que podamos lograrlo es mi mensaje en esta clase, mi sentir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que si piensan ustedes que estas enseñanzas o lo que compartimos aquí puede ser de beneficio para otra persona, pues que compartamos con él o con ella. También tenemos nuevos programas, bueno, ya no son tan nuevos, pero tenemos las mujeres de fe y sobre los discursos sobre la fe. Ya está ahí en el aire el primer discurso sobre la fe. Son muy interesantes. Acuérdense que esos discursos pueden cambiar nuestro horizonte por completo por su contenido. Entonces, también, y los invitamos a la charla dominical todos los domingos a las 7 de la noche, donde sacaremos algunas conclusiones de lo precisamente estudiado en esta semana de estos temas del Sermón del Monte. En este caso, también están invitados y a invitar a otras personas a que se conecten para conversar sobre estos puntos de ven, sígueme al terminar la semana. Les agradezco por estar con nosotros y les deseo mucho éxito en sus buenos deseos y en su esfuerzo, porque somos un equipo de personas que está trabajando diligentemente por cambiar el corazón, recordando siempre que la conversión accidental no es un principio del Evangelio. Hasta pronto.